buenos días, buenas tardes o buenas noches según el caso. Otra vez soy Ignacio Tobía, dentro del curso de Metodología Aplicada de Investigación. Vamos a hablar un poco hoy de diseños de investigación y hacer un poco de introducción a algunas cosas estadísticas, pero sobre todo nos vamos a dedicar a diseños en investigación, sobre todo en investigación cuantitativa. Sabemos que estamos, dijimos en un principio que había investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. Yo me dedico particularmente a la parte de investigación cuantitativa, a la parte de estadística. Carla les va a dar apoyo en la parte de investigación cualitativa, que es completamente diferente a la cuantitativa. Y en general, cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de investigación que va a terminar con estadística aplicada. ¿Por qué? Porque vamos a investigar sobre variables expresadas con números, y esos números tenemos que compararlos o tenemos que resumirlos, y en eso va a entrar la estadística, que es parte del módulo 5 y que no nos vamos a dedicar mucho hoy. ¿Sí? En general vamos a aplicar estadística a estos números para describir y analizar datos, buscar asociaciones, determinar diferencias, validar test, evaluar sobrevida, justificar gente que haga estadística o estadística numérica. ¿Qué tipo de estadística tenemos? Descriptiva, analítica, experimental. Cada una de estas la vamos a aplicar según el estudio que diseñemos nosotros. No nos vamos a detener mucho en esto. Esto es para que tengan una noción de dónde va a terminar nuestra investigación cuantitativa. Y en general vamos a usar estadística descriptiva cuando queremos describir, cuando queremos ver la distribución de nuestros datos, cuando queremos ver cómo es nuestra población, cómo son los números que estamos manejando, qué casos tenemos determinados prevalentes o incidentes en una población, o queremos sugerir asociaciones, y vamos a analizar cuando haya hipótesis, cuando querramos saber, cuando querramos buscar un porqué de una asociación causal. A partir de la estadística o a partir de los números o de los datos que querramos investigar, vamos a tener tipos de estudios, y acá entramos un poquitito en la parte de diseño. ¿Sí? Cuando nosotros nos planteamos una pregunta y empezamos a pensar en una respuesta, tenemos que pensar de qué manera vamos a poder responder esa pregunta. ¿Cuál es la mejor manera? Si nosotros tenemos una pregunta en la cual queremos saber qué incidencia de enfermedad, qué distribución de enfermedad, qué diferencia hay entre un grupo y otro de pacientes que le damos un tratamiento, o de pacientes que tienen una enfermedad, o de pacientes que recurren a un nosocomio, o lo que quieran saber, uno tiene que tener en la cabeza cómo puedo hacer esto, y lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es brindarles todas las herramientas o todos los diseños que pueda haber dentro de estudios cuantitativos. Obviamente que dentro de estos diseños que vamos a hablar y que los tienen en pantalla, ese reporte de casos, serie de casos, corte transversal, corte, casos y controles, estudios experimentales, cada uno tiene ese nivel de complejidad, cada uno sirve para responder diferentes respuestas, cada uno es más complejo o más fácil de hacer, y cada uno va a tener un nivel de respuesta o un nivel de aplicación que puede ser más fuerte o más débil en cuanto a nivel de evidencia que podemos tener científicamente. Ahora vamos a ver un poquitito todo esto. El primero de los estudios que vamos a hablar es reporte de casos. Ahí tienen en la foto un tigre único, un tigre maravilloso. Nosotros podemos encontrar un paciente que es único, podemos encontrar un caso que es único, un caso que nos gustaría comunicar a los demás, pero no deja de ser un solo caso, ¿sí? Ejemplos tenemos muchos. Yo acá les pongo en la pantalla un ejemplo de cólera, de un paciente que contrajo cólera por comer salmón en escabeche, una cosa más rara que no sé qué. Mejoría de humor con tubérculo estático, son hallazgos, son cosas que uno quiere comunicar de un caso que tuvo en particular. No es nada que hable de poblaciones, nada que hable de inferencias, nada que sirva para aplicar a otros, más que para tener como anécdota solamente. No son válidos para establecer causalidad, o sea, yo no puedo decir que algo sea causante, que la mejoría de humor sea por los tuberculostáticos, porque el paciente justo tenía a alguien que le contara chistes al lado o se sentía bien ese día. No puedo hacer causalidad ni inferencias lógicas por un solo caso, y utiliza solo estadística descriptiva. O sea, yo solamente voy a describir el caso, no voy a intentar establecer asociaciones ni intentar decir nada más que describir el caso. ¿Sí? Son muy comunes los reportes de casos, la verdad que tienen muy poco nivel de evidencia científica, pero bueno, si uno quiere comunicar un caso, está en su derecho de hacerlo. Los estudios psicológicos o de correlación ya son una cosa distinta, son estudios que describen poblaciones, no describen individuos, describen poblaciones en general. Nosotros lo que estamos haciendo con el estudio de correlación es medir determinados factores en distintas poblaciones y compararlas entre sí. ¿Sí? No hablan de individuos, insisto, hablan de poblaciones en general. La unidad de análisis es la población solamente.
Este tampoco es un estudio que haga asociaciones causales, describe, compara, pero no habla de causas, ¿sí? Vamos a ver después algunos gráficos en donde vamos a ver los gráficos de estudio de correlación o estudios psicológicos, pero no habla de causalidad, habla de correlaciones nada más, de asociaciones. Y las asociaciones son a nivel poblacional, que no necesariamente se van a trasladar a nivel individual. O sea, insisto, no habla de individuos, habla de poblaciones. Las ventajas que tiene son ventajas que son estudios fáciles de hacer. Uno tiene que comparar distintas poblaciones, si tiene los datos, si puede acceder a los datos de distintas poblaciones por censos de distintos países, por censos poblacionales o porque tiene gente que pueda resumir los datos de distintas poblaciones, es fácil de hacer, no necesito ir uno por uno, sino son datos generales que se comparan. ¿Qué problema tiene? Es que no hay asociación, no podemos asociar entre salud y enfermedad o factores de riesgo de enfermedad, y que están muy expuestos a sesgos. ¿Quién tomó los datos? ¿Cómo se resumieron? Podemos tener errores severos. Y que la correlación no implica causalidad, o sea, que un factor esté correlacionado no implica causalidad. Por ejemplo, bueno, esto es les muestro unos gráficos de lo que se busca en estudios ecológicos, son estudios de correlación. Se busca asociación lineal, ahí tienen 3 gráficos en busca de asociación lineal. No importa mucho el coeficiente de correlación R, es un número estadístico que no vale la pena que hablemos mucho ahora porque es para marear. Pero ahí tenemos un gráfico del consumo de alcohol y la ocurrencia de infarto, o de isquemia colónica, perdón, en distintos países. Vemos que hay un gráfico que aparentemente el menor consumo de alcohol trae mayor isquemia colónica. Es un gráfico oscuro, es un gráfico de ejemplo, no significa que sea la realidad. Pero yo lo que estoy viendo ahí es qué pasa por país con el consumo de alcohol y la isquemia colónica, y esto no significa necesariamente que el consumo de alcohol sea responsable o no de la isquemia colónica. Lo único que estoy viendo es asociación, es correlación, ¿sí? No asociación causal, solamente grafico correlación en los estudios psicológicos. Otro ejemplo de estudio ecológico de correlación. Los siguientes estudios, los estudios de correlación, antes de seguir con los observacionales, son estudios que se hacen a nivel, más que nada, de organizaciones de salud grandes, internacionales, Organización Mundial de la Salud y cosas por el estilo, no a nivel de investigación hospitalaria. Es muy raro encontrar un ejemplo de estudio de correlación a nivel de investigación hospitalaria o investigación local. Lo que sí se ve mucho son los que siguen, que son los estudios de corte transversal o estudios de prevalencia. Yo siempre digo que estos estudios son como sacar una foto en un momento y poder decir qué está ocurriendo en ese momento. ¿Qué problema tiene la foto? Es que yo a partir de la foto no puedo saber ni qué pasó para atrás ni qué va a pasar para adelante. Es una foto, es una instantánea, nada más. Es un momento que captamos. No podemos hacer causalidades previas o causalidades posteriores a partir de una foto. Sí podemos inferir y diseñar otro estudio a partir de esto. Los estudios de corte transversal tienen una gran ventaja. Yo comparo un factor con otro que está ocurriendo en un momento. Vale decir, tengo población albina y lo quiero asociar con diarrea. Un ejemplo totalmente espurio. Bueno, yo busco a todos los albinos, busco cuántos tienen diarrea, busco a los no albinos y busco cuántos tienen diarrea, y a partir de eso puedo establecer si hay asociación entre albinismo y diarrea o no. ¿Sí? Es una foto del momento. Por ahí yo tengo la casualidad de que justo hubo una convención de albinos, todos comieron escabeche ese día y todos tienen diarrea, y no me puede decir el estudio si hubo causa previa de que hubo convención antes o no. Yo estoy sacando una foto en ese momento, nada más. Por lo tanto, no es un buen estudio para hacer asociaciones. Lo que sí es un buen estudio para determinar una prevalencia en ese momento. O sea, yo en ese momento tengo mayor diarrea en los albinos. Insisto, es un ejemplo totalmente inventado, no es nada ni en contra de los albinos ni nada por el estilo. Explora una asociación en ese momento. Yo puedo decir que si hay mayor diarrea en los albinos, yo puedo decir que en ese momento hay mayor asociación de albinismo con diarrea, no importa la causa, no es causal. Genera una hipótesis, yo puedo a partir de ese momento estudiar la prevalencia de diarrea o la prevalencia de en una población de albinos, seguirlos en el tiempo y ver si tienen más diarrea o no. Es un disparador de hipótesis, y son estudios rápidos y económicos, son fáciles de hacer, son los que más abundan en poblaciones hospitalarias. Insisto, son fotos en el momento, uno puede captar la variable predictora y la variable de respuesta en el momento, anotarla, registrarla y seguir con el siguiente caso. No hay que seguirlos en el tiempo. Como desventajas, lo que dije antes, no establece asociación. Yo tengo una asociación en ese momento, pero no puedo saber si es válida en todo el tiempo o no, y que puede tener muchos sesgos. Después ya vamos a hablar en el próximo módulo de qué se tratan los sesgos o los errores sistemáticos, pero vale la pena que se queden con esto. Un sesgo es un error sistemático, y los errores sistemáticos pueden llegar a conclusiones erróneas.
Ejemplo, acá tenemos una diapositiva donde se ve, se tradujo al castellano, se ve la relación entre fumadores y enfermedad coronaria, y uno puede, a partir de un estudio transversal, decir, bueno, yo tengo 86 fumadores con enfermedad coronaria, dentro de los 2.181 de la población total, tengo una prevalencia. ¿Sí? La prevalencia es el número de casos positivos dividido a la población total, y en los no fumadores tengo 108 con enfermedad coronaria versus de 2.253. Por lo tanto, la prevalencia es 0,0479. ¿Sí? Comparo esas dos prevalencias y yo puedo establecer si hay diferencia o no hay diferencia. Esto se puede hacer a partir de un estudio transversal. ¿Sí? Insisto, es una foto instantánea, los datos se miden una sola vez, mide prevalencia, describe lo que pasa en la distribución de la variable en una población y puede llegar a hacer asociaciones, pero en el momento, no asociaciones causales en el tiempo. ¿Sí? Pasamos la fórmula de prevalencia, que no hay ningún problema, si alguno la quiere copiar, la copia. Y con esos estudios, finalmente, voy a resumir que se puede describir una población, estimar una prevalencia de la población, comparar prevalencia de la población, sobre todo en expuestos y no expuestos, en afectados y no afectados, por subgrupos, pero siempre en el momento. Prevalencia es la cantidad de eventos de determinada cosa que nos interesa, que hay sobre dividida toda la cantidad de población que estamos estudiando en el momento. ¿Sí? Prevalencia habla de momento. Distintos de incidencia que son casos nuevos por unidad de tiempo, que ya lo vamos a ver más adelante también. Algunos ejemplos: prevalencia de margen positivos por prostatectomía radical, complicaciones de cirugía renal conservadora, ocurrencia de rechazo inmediato. Bueno, todas son ocurrencias de un evento determinado en una unidad de tiempo puntual. Los estudios de cortes tienen ese nombre a partir de las cortes romanas. ¿Sí? Las cortes romanas eran filas de soldados que marchaban. ¿Sí? Uno decía la primera corte, segunda corte, tercera corte, eran filas de soldados romanos que marchaban hacia X lugar, hacia la guarnición, hacia la guerra, donde sea, y como marchaban todos juntos uno atrás del otro y tardaban un tiempo, o sea, uno tenía una cantidad de soldados que partían de un lugar y llevaban a otro, se les puso a las cohortes científicas este mismo nombre. ¿Por qué? Porque partimos de pacientes que arrancan en determinado momento y terminan en otro momento, o sea, es una cohorte de pacientes que seguimos en el tiempo. Ya la palabra cohorte implica seguimiento en el tiempo, distinto al estudio transversal que dijimos antes, que implicaba una foto instantánea. Esto implica seguimiento en el tiempo, ¿sí? Y por eso se llama estudio de cohortes. ¿Qué es lo que hacemos en estudio de cohortes? Partimos de una población sana y otra población con cierto factor de riesgo. Supongamos, es más fácil, fumar. Población no fumadora, población fumadora, la sigo en el tiempo a esa población y veo a X cantidad de tiempo cuánto desarrollaron cáncer de pulmón, cuántos desarrollaron cáncer de pulmón en los no fumadores. Cáncer de pulmón en los fumadores, cáncer de pulmón en los no fumadores. Y a partir de eso comparo la ocurrencia de cáncer de pulmón en ambos. Esto mismo se puede aplicar a cualquier factor de riesgo que quieran, ¿sí? Y tiempo, ¿sí? Yo tengo una población con determinado factor de riesgo presente, población sin determinado factor de riesgo presente, lo sigo en el tiempo y veo cuánto desarrollan el evento que yo quiera saber. Eso implica una cohorte prospectiva. Arranco de gente con factor de riesgo, arranco de gente sin factor de riesgo y la sigo en el tiempo. Si quiero hacer una cohorte retrospectiva, agarro en el tiempo quién tiene cáncer de pulmón, ¿sí? Y veo para atrás quiénes tuvieron el factor de riesgo durante determinada cantidad de tiempo. No es ideal hacer cortes retrospectivas, pero se puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? En general uno sigue una dirección prospectiva para comparar resultados cuando es una corte prospectiva, y una dirección prospectiva también, pero con recolección de datos retrospectivos cuando hace uno una cohorte retrospectiva. Los eventos, ¿hasta cuándo sigo a los pacientes? Hasta que ocurre el evento de interés, ¿sí? Se infartó, tuvo cáncer de pulmón, se murió, ¿sí? Se perdió, no lo pude seguir más porque se me perdió el sujeto, pero igual registro el tiempo hasta el momento que lo seguí, y si tuvo el evento o no tuvo el evento, o si tuvo el evento ya sale del estudio, porque la corte implica que yo voy a seguir hasta ese momento, no lo voy a seguir más allá de ese momento. ¿Qué ventajas tienen los estudios de corte? Que me permiten evaluar incidencia. O sea, yo puedo decir cuántos casos nuevos por unidad de tiempo va a haber. La incidencia, la definición es eso, es ocurrencia de casos nuevos por unidad de tiempo. ¿Cuántos infartos tuve en 2 años? ¿Cuántos cánceres de pulmón tuve en 1 año? ¿Sí? Me permite evaluar incidencia, cosa que los estudios transversales no me permitían hacer eso. Permite darle potencia a relaciones causales, me permite establecer causalidad. Si yo digo que
los pacientes fumadores y los pacientes no fumadores tienen una diferencia en incidencia de cáncer de pulmón, yo estoy diciendo de alguna manera que el fumar causa cáncer de pulmón. Nos permite hacer diferencias causales. Y tiene una ventaja que permiten evaluar muy bien desenlaces frecuentes. En enfermedades raras no es bueno hacer estudios de cortes, es mejor hacer casos sin controles que los siguientes casos, pero para desenlaces frecuentes es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar buena causalidad. ¿Qué diferencia hay entre corte, prospectiva y retrospectiva? La corte retrospectiva está más expuesta a sesgos. Sobre todo, lo principal es que vamos a tener sesgos, buscar datos para atrás, podemos perder cosas en el camino, hay cosas que no van a estar registradas en las historias clínicas, hay cosas que la gente no se va a acordar si estuvo en el camino y no se va a acordar si estuvo expuesto al factor que queremos estudiar. En cambio, las perspectivas es bueno en todo esto, pero el costo es alto. ¿Sí? Tiene un costo elevado, es difícil seguir mucha gente en el tiempo, implica mucha plata, mucha dedicación, implica tener una buena selección de muestra. En general muchos estudios de corte que vemos son retrospectivos, tienen problemas esos estudios como figura de gráfico, pero sería deseable hacer una corte prospectiva, pero es mucho más caro y más dificultoso. Los estudios de corte, estoy resumiendo, tienen como ventajas que son valiosos para exposiciones frecuentes y para exposiciones raras. Pueden analizar múltiples efectos, además de una única exposición, si uno los tiene en cuenta de antemano y en el diseño de estudio. Tiene utilidad para analizar secuencia temporal con respecto al factor de riesgo que estamos estudiando y al evento que se desarrolla, y permite medir incidencias. ¿Sí? ¿Qué desventajas tiene? Es malo para enfermedades raras, no es bueno, es caro y largo de seguimiento. Si tenemos enfermedades que se desarrollan mucho tiempo después de la exposición al riesgo, puede ser muy caro, y conseguir los pacientes puede ser muy caro. Y estamos expuestos en seguimientos largos a perder pacientes, y eso es más caro todavía. Bueno, ejemplos los tienen ahí: efectividad de prostatectomía con respecto a radioterapia, en curación en cáncer de próstata, implica seguimiento a largo plazo de pacientes tratados por cáncer de próstata, complicaciones después de una cirugía, evaluación de espermograma. Les pido disculpas por todos los ejemplos urológicos, yo soy urólogo de base y todos los ejemplos en general son urológicos, pues he dado esta charla en ambientes urológicos. El estudio de casos y controles. El estudio de casos y controles es un estudio que no se hace muy frecuentemente, pero es útil para enfermedades raras, sobre todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Es pacientes que tengan una determinada enfermedad y gemelos de esos pacientes que tengan las mismas características pero que no tengan la enfermedad. ¿Sí? Y vemos para atrás cuántos estuvieron expuestos y no expuestos a determinado factor de riesgo. ¿Sí? Y a partir de eso podemos determinar más o menos qué diferencia de factor de riesgo hay entre una población y otra. Digo gemelos porque sería deseable que yo tenga una población de enfermos con cáncer de pulmón y una población de no enfermos con cáncer. Yo ya selecciono por cáncer o no cáncer. No es como el estudio de corte que seleccionaba por expuesto a fumar o no expuesto a fumar. Acá selecciono cáncer de pulmón, no cáncer de pulmón. Trato de machear igual edad, igual sexo, igual nivel socioeconómico, pero que en lo posible se diferencien o no por si fumaron o no fumaron, y me fijo para atrás a ver cuántos fumaban y cuántos no fumaban, para ver cuántos estuvieron expuestos y no. ¿Sí? O sea, se seleccionan casos de una enfermedad y controles de esa enfermedad, pero no se selecciona por factor de riesgo, se selecciona por enfermedad. Uno recoge la información y trata de ver la comparación entre grupos de casos y grupos de controles según un factor de riesgo. ¿Sí? Ahí en el dibujo se ve que yo elijo, fíjense en el presente, estudios de enfermos y población sana, ¿sí? Y me voy para atrás y veo cuántos tuvieron factor de riesgo y comparo la prevalencia o la ocurrencia de factores de riesgo en el tiempo con los enfermos con respecto al sano. ¿Qué ventajas tiene el estudio de casos y controles? Es rápido y económico. No hay que seguir a la población en el tiempo, yo ya tengo la enfermedad y no tengo que seguir a la población en el tiempo. Tengo los pacientes enfermos y tengo los pacientes sanos, lo que no tengo que hacer es medicina para atrás. Eso es económico. Enfermedades con largos periodos de latencia, que en un estudio de cohorte me saldría carísimo seguir a los pacientes por todo ese tiempo, me sirve, ¿sí? Porque yo ya tengo al paciente enfermo, así que puedo ir para atrás. Enfermedades raras también, y se pueden haber múltiples factores etiológicos. ¿Qué desventajas tiene? Exposiciones raras es difícil, mucha gente no las tiene anotadas, no las tiene en cuenta y no las vamos a poder ver. No mide tasas de incidencia, ¿sí? No podemos medir tasas de incidencia. Es difícil saber la relación temporal entre la exposición y la enfermedad, mucha gente no se la acuerda,
y por lo tanto, al no recordar y al poder entonces mal, es muy propenso a errores sistemáticos, a sesgos, ¿sí? Así que tiene su ventaja, pero también tiene sus bemoles. Ejemplos tenemos muchos, los pueden anotar esto tranquilamente. Y un consejo es tratar de, si uno dijo, bueno, voy a elegir gemelitos de los enfermos, voy a elegir población sana gemela de enfermos, ojo con sobreaparear, con tratar de conseguir un gemelo. O sea, tratar de conseguir un gemelo significa alguien parecido o muy parecido en ciertas cosas. Ejemplos, bueno, ahí tienen pacientes con oligospermia, exposición al calor, cirugía prostática, litiasis, bueno, son todos ejemplos de estudio de casos incontrolables. El estudio, dentro de los diseños de estudios que estamos viendo cuantitativos, el sumum del estudio sería el rey de los estudios, el estudio de ensayo clínico controlado randomizado, o el ensayo clínico controlado. ¿Qué significa un ensayo clínico controlado? Que agarramos una población de interés, de esa población sacamos una muestra, a esa muestra la dividimos en dos en forma totalmente aleatoria, totalmente randomizada, totalmente al azar, por decirlo de alguna manera, y a una parte le vamos a exponer a un factor de riesgo y a otra parte no le vamos a exponer a un factor de riesgo. Exponer a un factor de riesgo puede ser le vamos a dar un fármaco y a otra parte no le vamos a dar un fármaco, o a una parte le vamos a dar un fármaco y a otra parte le vamos a dar otro fármaco, pero la división de las poblaciones es totalmente al azar, ¿sí? Hay máquinas, hay métodos como para que la población sea al azar. La forma más fácil de hacer al azar es uno para un lado, uno para el otro, uno para un lado, uno para el otro, pero siempre respetando el uno para un lado, uno para el otro, no haciendo dedo y metiendo a uno u otro grupo, metiendo a los pacientes en uno u otro grupo según lo que se le canta a uno, sino es dividiendo, ¿sí? Equitativamente. La randomización que vaya para un lado, para el otro el paciente, o los programas de randomización, supuestamente lleva a que las dos muestras sean similares, iguales y que sean comparables, ¿sí? Si uno respeta la randomización, habitualmente vamos a tener dos muestras equilibradas, que tengan las mismas características de un lado y del otro, y que lo único que se van a diferenciar es en un factor de riesgo de un lado, o no factor de riesgo del otro, o los factores de riesgo se van a distribuir exclusivamente, o que le demos una medicación a un grupo y a otro grupo no le demos una medicación. Pero el resto de las características van a ser comparables, y eso es lo bueno que tiene el ensayo clínico controlado. Forma poblaciones comparables, ¿sí? Que lo único que se van a diferenciar es en el tratamiento que le demos a una, o en el no tratamiento que le demos a otra, o el tratamiento que le demos a la otra. ¿Sí? Si lo hablamos epidemiológicamente, se van a diferenciar en que a una población la exponemos a X cosa, sea un nuevo fármaco o sea determinada cosa, y a la otra población no la exponemos a nada. Esto, que las poblaciones sean balanceadas y que sean comparables, que sean similares una con otra, nos lleva a que lo único que se diferencian en teoría, ¿sí? Hay que probarlo estadísticamente, pero en teoría es en el fármaco o en la exposición que nosotros le dimos. Y que la diferencia en cuanto al outcome, a la enfermedad o al evento que queramos estudiar, sea dado únicamente por la exposición que nosotros dimos, ¿sí? Esa es la idea de los estudios de ensayo clínico controlados, que si damos un fármaco para curar el dolor de cabeza, supongamos yo tengo una población de 100 pacientes, 50 en forma randomizada, 50 van para un grupo, 50 van para otro grupo, y al grupo 1 le doy aspirina y al grupo 2 no le doy nada, ¿sí? Y mi outcome es, se calmó el dolor de cabeza, sí o no, o sea, se calmó sí o no, los resultados que vaya a haber en cada grupo sobre si se calmó o no se calmó, sean exclusivamente debido al hecho de tomar aspirina. ¿Por qué? Porque las demás variables las tengo totalmente controladas por la randomización. O sea, son similares la distribución en cada grupo. ¿Bien? Cosa que muchas veces no podemos asegurar en los otros tipos de estudios. Nos permite evaluar incidencias, como ven en el gráfico, de expuestos, no expuestos, enfermos, no enfermos. Nos permite hacer una tablita 2x2, muchas veces, y sacar incidencias tal cual están las fórmulas en ese dibujo. Y en general los estudios de ensayo clínico controlado son los que mayor nivel de evidencia nos dan. Hay una tabla que la recomienda de salud pública, que son los niveles de evidencia, y si ustedes ven en esta tabla, tenemos niveles de evidencia en donde los de nivel más alto, los estudios de nivel más alto son los metaanálisis y ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas, perdón, y cuando ven un nivel de evidencia 2 más, son ensayos clínicos, cohortes, casos controles o cosas por el estilo, pero que sean muy bien hechos, y los ensayos clínicos controlados pueden dar nivel de evidencia tipo 1. ¿Y los niveles de evidencia para qué sirven? Para
dar niveles de recomendación. Y nosotros en salud en general nos manejamos por niveles de recomendación, que son hechos redactados a partir de estudios científicos. Los ensayos clínicos controlados son los que mejor nivel de recomendación dan. Ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos graciosos como para terminar, digamos, toda esta clase de diseños. Un estudio que se publicó, y estos son estudios reales, si los cirujanos insultan durante las cirugías, es un mito o realidad. Y se evaluaron 100 cirugías consecutivas, en donde evaluaron el puntaje de insulto recaudado por un observador, que era anestesista, en 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Esto es un ensayo inglés, el insulto era en inglés, en 5 especialidades quirúrgicas. Fue publicado en 1999 y se vio que evidentemente los traumatólogos son los que más insultan durante las cirugías. Este es un estudio de corte transversal, se recolectaron datos durante cada cirugía. Y hay algunas preguntas, pero que son un poquito más, se las dejo para ustedes para que las vean y son críticas al estudio. Otro estudio, la frecuencia de las relaciones sexuales está relacionada con mayor sobrevida. Bueno, se hizo un estudio, se fue publicado en el año 97 en el British Medical Journal, un estudio de cohorte. Entonces siguieron pacientes durante 10 años y midieron la frecuencia de sus relaciones sexuales. No importa mucho lo que la tabla, la pueden analizar ustedes, pero la conclusión fue que la mortalidad fue del 50% menor en el grupo de alta frecuencia de relaciones sexuales. Eso habla de que podríamos hacer alguna intervención en salud para que la gente se muera menos, ¿sí? A pesar de que no podemos tener una relación causa-efecto muy bien establecida. Maldición de Tutankamón, un estudio bastante gracioso en donde toda la gente que fue a la tumba de Tutankamón, los objetivos fue examinar la sobrevida de esos individuos. Se vio que los individuos, en una corta retrospectiva de 44 individuos señalados como presentes en la tumba de Tutankamón, 25 de los cuales estuvieron expuestos a estar adentro, ¿sí? Esos 25 se murieron más, ¿sí? Y en el resto no hubo demasiada, en realidad no, perdón, se murieron a una cantidad de tiempo, no hubo diferencia en la mortalidad entre los dos. O sea que el mito de la tumba de Tutankamón no es real, básicamente. Frutas, uno puede comparar naranjas con manzanas, sí puede comparar naranjas con manzanas, sí, hay que ver las características, el peso, el color, y se puede decir que las naranjas y las manzanas son bastante parecidas, les gusta a todo el mundo, se hallaron diferencias de solo 3 de 15 áreas, la manzana y la naranja tienen mucho en común y pueden ser comparables en general, y esto es gracioso, la frase no comparemos manzanas con naranjas debe ser reemplazada de inmediato por no comparemos nueces con elefantes o cosas, porque pueden ser comparables naranjas con manzanas. Les dejo algunas frases para el final. Les pido por favor que lean los apuntes del módulo. Hay mucho más de lo que digo yo acá. Yo quería darles ejemplos prácticos y explicarles de alguna manera práctica cuáles diseños pueden elegir. Es importante que pensemos en los diseños, es importante que adoptemos medidas como para que el diseño se ajuste bien a lo que nosotros estamos preguntando. Gracias a todos y espero que les haya servido.